El 2 de abril de 1976, la ciudadanía espera con ansias el anuncio del plan económico del nuevo gobierno de facto. El ministro Martínez de Hoz, durante 2 horas, le habla a la sociedad. Me corresponde asumir la responsabilidad del Ministerio de Economía de la Nación en el curso de una de las peores crisis económicas que ha padecido nuestro país, quizás la peor. Para revertir la situación actual en el menor plazo posible, todos los argentinos, sin distinción, deberán poner su esfuerzo y realizar su contribución. El denominado Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía apunta a reducir el déficit fiscal y controlar la inflación. Pero las medidas de tinte neoliberal terminarán provocando la destrucción del Estado industrialista e interventor. Se eliminan las retenciones a la exportación de productos agropecuarios. El país deja de recaudar millones de dólares en impuestos. También se promueve la reducción de aranceles a las importaciones. Los productos extranjeros comienzan a ingresar al país sin restricción. En este contexto, miles de medianas y pequeñas empresas deben cerrar al no sobrevivir en las nuevas condiciones impuestas. Por otra parte, se libera el mercado cambiario y financiero. Esto provocará un fuerte déficit fiscal. La solución para la dictadura es financiarlo con toma de deuda externa y reducción del gasto público por medio de la privatización de empresas públicas. El ministro propone, en teoría, estimular y premiar la actividad productiva, pero en verdad sus medidas terminan provocando un periodo de especulación financiera y una crisis productiva sin precedentes en la historia del país. Para Martínez de Hoz, el país tenía un modelo económico que impedía la libertad del individuo. Mientras se vive un clima de terror represivo, el ministro sostiene que su plan defiende las libertades individuales. Quisiera referirme brevemente a los objetivos básicos del programa económico, de nuestro programa económico. Indudablemente, el bienestar humano, engarzado en el contexto general del bien común, es el primero de ellos. Siempre se repite, la economía está al servicio del hombre y no el hombre de la economía. Sin embargo, a pesar de la prédica, el plan de Martínez de Hoz solo beneficia a unos pocos. Una de las principales metas del plan es acabar con la inflación. No más emisión monetaria por parte del Estado es la respuesta a este problema. Para conseguir recursos, se toman préstamos de organismos de crédito internacionales y de bancos extranjeros. El resultado es un brutal crecimiento de la deuda externa. Mientras tanto, el Estado se endeuda y el ingreso de los trabajadores disminuye. El gobierno de facto busca congelar los salarios. Para eso, suspende las negociaciones paritarias entre los sindicatos y los empresarios. De ahora en más, los aumentos serán establecidos por el Estado. De esta manera, los trabajadores son los principales perjudicados por la inflación. Sus ingresos están congelados, mientras que los precios siguen aumentando. El plan de la dictadura es bien visto por economistas relacionados con el mundo de las finanzas. Pero dentro de las Fuerzas Armadas hay algunas resistencias. El ala más dura y nacionalista del ejército, entre los que están el general Leopoldo Fortunato Galtieri, Guillermo Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez, se opone al programa económico. La Marina también se muestra disconforme. Sus críticas esconden ambiciones políticas. El fracaso del plan económico podría traer como consecuencia
el desplazamiento de Videla de la presidencia. Esto es lo que ambiciona Macera. La estrategia de los militares opositores es criticar los posibles recortes en compra de armamentos. Pero de fondo se esconde la lucha por el poder. La dictadura que gobierna el país está atravesada por tensiones políticas y económicas. Mientras tanto, el pueblo sufre la represión y el terrorismo de Estado. El plan económico del gobierno de facto comienza a implementarse de forma gradual. Aunque la principal meta del programa económico es detener la inflación, una de las principales decisiones es eliminar los controles de precios. Así, el mercado se encargará de fijar el valor de los productos sin intervención del Estado. Entonces, los artículos de primera necesidad aumentan. En consecuencia, los trabajadores sienten una fuerte pérdida de su poder adquisitivo y aumenta la ganancia del sector empresarial. Pero además, la dictadura decide aumentar los precios de los servicios públicos. El ministro de Economía justifica esta suba en una adecuación de las tarifas al mercado internacional. Pero el hecho de que se congelen los salarios significa costos bajos para empresas que ya gozan de ingresos altos. El equipo económico también apunta a una mayor apertura al mercado internacional. Para eso, se dejan sin efecto las restricciones a las importaciones. Según Martínez de Hoz, la industria argentina se verá favorecida por la competencia internacional. Además, se deroga la ley de granos vigente desde 1973 y se libera la disponibilidad de divisas para la exportación. El propósito es alentar las exportaciones agrícolas, pero la medida también produce el encarecimiento de los alimentos a nivel local. El aumento de las exportaciones debe producir la llegada de millones de dólares con el objetivo de bajar las tasas de interés. Pero lo único que se logra es aumentar el capital destinado a la especulación en compra y venta de divisas con depósitos bancarios a corto plazo. Sin embargo, a pesar de todo, hacia fines de 1976, el plan económico de la dictadura encabezada por Videla parece exitoso. El gasto público es contenido gracias al derrumbe de los salarios y se logra un importante superávit comercial. Pese a esto, la inflación no se detiene y pronto llevará a la dictadura a un callejón sin salida. En mayo de 1977, el gobierno de facto encabezado por Videla anuncia una serie de medidas que terminarán perjudicando a miles de ahorristas y pequeños empresarios. Se anuncia entonces la reforma del sistema financiero. Se liberan las tasas de interés y se descentralizan los depósitos de las entidades extranjeras. Esto posibilita el ingreso indiscriminado de dinero desde el extranjero. El Estado pasa a ser el garante de los depósitos. En consecuencia, durante los siguientes 3 años, las entidades financieras se multiplican. Surgen locales en los barrios que buscan atraer a miles de pequeños ahorristas quienes son tentados por las altas tasas de interés. Pero existe un problema. El Estado garantiza pero no controla al sector financiero. El riesgo de perder todo es muy alto. Sin embargo, nadie parece prestar atención a eso. A los pequeños y medianos empresarios les conviene cerrar sus fábricas. Ganan más dinero con la especulación financiera que con el trabajo productivo. Los recortes en la emisión de moneda y el congelamiento de los salarios no dan resultados. Mientras muchos ganan con la especulación, el desempleo aumenta, la inflación no da tregua y corroe el poder adquisitivo de los asalariados.
En mayo de 1978, el gobierno de facto intenta revertir la situación. Se decide que el valor del dólar sea ajustado por el mercado internacional de divisas. Martínez de Hoz cree que esto detendrá la suba de precios, pero sucede todo lo contrario. La inflación crece al 8% mensual. Mientras tanto, el valor del dólar desciende. Esto provoca que bajen las exportaciones y que disminuya el ingreso de divisas a la Argentina. En 1979, al cumplirse 3 años del gobierno militar, la situación es grave. Al problema de la inflación se le suma el estancamiento de la producción industrial. En un gesto desesperado, la dictadura toma una decisión. Resuelve controlar el tipo de cambio. Se instrumenta un sistema de devaluaciones mensuales prefijadas. Se conoce popularmente como la tablita. Consiste en que cada mes el valor del dólar irá variando según una tabla que publica el Ministerio de Economía con antelación. De esa manera, el gobierno pretende igualar la inflación local a la internacional. Además, se profundiza la apertura comercial. Los productos importados tienen más facilidades para entrar al país. Pese a los pronósticos, la inflación sigue disparándose. En un año, los precios suben un 163%. La industria nacional es severamente castigada por el nuevo sistema. Aquellas empresas que no pueden competir con los productos importados cierran. Otras optan por transformarse en importadoras. Ante esta situación, muchos argentinos tienen que recurrir a distintas estrategias para sobrevivir. La parálisis de la industria nacional hace que proliferen los kioscos, los taxis y la venta de artículos importados. Aumenta en forma considerable el llamado cuentapropismo. Miles de argentinos sueñan con convertirse en empresarios, pero la crisis llevará a la mayoría de esos emprendedores al fracaso. La situación es grave. Para colmo, no existe posibilidad de manifestarse para pedir un cambio de rumbo. Los sindicalistas sufren amenazas ante cualquier atisbo de protesta y la actividad política está prohibida. Las colas frente a la iglesia de San Cayetano crecen año tras año. Se pide pan y trabajo. Mientras el ministro habla de modernización de la economía, los trabajadores sufren la pobreza y el desempleo. Para 1980, el país tiene un problema en la balanza comercial. El déficit llega a 519 millones de dólares. En busca de obtener divisas para sostener su plan, el gobierno de facto hace que las empresas estatales se endeuden en el exterior para luego transferir esos recursos al Tesoro Nacional. Como consecuencia, la deuda externa crece notablemente. El equipo de Martínez de Hoz, que sigue los lineamientos surgidos en la Universidad de Chicago, empieza a acusar a las empresas estatales de ser ineficientes. Se las culpa por ser responsables de los problemas de financiamiento del país. Se plantea entonces un proceso de privatizaciones, pero Martínez de Hoz no consigue el respaldo total de las Fuerzas Armadas. Macera, Galtieri y Menéndez, que aspiran suceder a Videla, se oponen. Sin embargo, el ministro consigue transferir hospitales y escuelas a las provincias para reducir el gasto público. Se intervienen las obras sociales y se reducen sus prestaciones. Por primera vez en 30 años, el acceso de los trabajadores a la salud se convierte en un problema. Además, la falta de controles por parte del Estado permite el florecimiento del trabajo en negro. La industria argentina vive tiempos dramáticos. Todos los días cierran fábricas y talleres. Las ramas más afectadas son la textil, la metalmecánica y la de electrodomésticos. La desocupación crece.
Pero mientras los argentinos caen en la pobreza, hay grupos económicos poderosos que viven días de esplendor. Se aprovechan de las reformas impuestas por el Estado y se dedican a la especulación utilizando una operación que se conoce popularmente como bicicleta financiera. Toman créditos en dólares en el exterior, ingresan el dinero en la Argentina cambiándolo a pesos y luego lo colocan en un plazo fijo con altas tasas de interés. Finalmente, vuelven a sacar el dinero del país y cancelan el crédito en el exterior. Este tipo de operaciones permite alcanzar ganancias del 150%. Con un simple movimiento de dinero se genera un negocio altamente lucrativo. Pero el que paga la fiesta especulativa es el Estado. Este debe endeudarse para poder conseguir los dólares que terminan llevándose grupos que no producen ni dejan nada en el país. Para colmo, los ingresos en impuestos caen drásticamente, producto de la crisis y el crecimiento de la economía en negro. Pero un cambio en la situación económica internacional terminará de complicar las cosas. En 1980, Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos potencias principales del mundo, se encuentran en medio de una disputa. Dos modelos están en juego: el capitalismo y el comunismo. Con la llamada Guerra Fría, se gastan fortunas en producción de armas, preparándose para una hipotética Tercera Guerra Mundial. Esto lleva a que el déficit fiscal de los Estados Unidos alcance límites impensados. El presidente norteamericano Ronald Reagan, también influenciado por las ideas neoliberales de Milton Friedman, toma una decisión que tendrá repercusión directa en la Argentina. Decide financiar el déficit con créditos en lugar de emitir moneda. En definitiva, aplica las mismas recetas que Martínez de Oz. Con este método, las tasas de interés aumentan en Estados Unidos. Y eso traerá graves consecuencias sobre nuestro país. Los capitales especulativos migran hacia la potencia del norte y esto provoca el derrumbe del sistema financiero argentino. Empiezan a escasear los dólares que sostienen la economía y los depositantes, alarmados por la posible falta de solvencia, retiran sus fondos. El Estado, que funciona como garante, no puede conseguir esos dólares. En enero de 1980, el sistema empieza a colapsar. Se producen una serie de quiebras sucesivas. El Banco de Intercambio Regional, el Banco Hispano, el Banco de los Andes y el Banco Odone. Las llamadas cuevas financieras que habían florecido en todo el país comienzan a quebrar una a una. Miles de depositantes pierden sus ahorros. Para marzo de 1981, la salida de capitales mediante la fuga o el pago de deuda externa es la más alta de la historia. No hay posibilidad de tomar créditos y gran parte de los sectores productivos atraviesa una profunda recesión. El plan de Martínez de Oz es el gran responsable. Videla vive sus últimos días como dictador, pero los militares se mantendrán en el poder. A fines de 1980, el aparato productivo del país se encuentra devastado. Ante este panorama, el movimiento obrero comienza a organizarse. Su líder es el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, que está decidido a enfrentar como sea la dictadura sin importar las consecuencias. En marzo de 1981, el presidente de facto Jorge Rafael Videla anuncia su retiro del poder. Lo reemplaza en su cargo otro militar, Roberto Viola. Antes de marcharse, el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz, emite un discurso en el que habla de las bondades de su gestión. Remarca los grandes adelantos realizados y resalta que se establecieron las bases para las principales transformaciones de la nación. Sus palabras contrastan con la situación que se vive en el país. Desocupación, pobreza, endeudamiento y desindustrialización.
El nuevo ministro de Economía, Lorenzo Sigot, a pocos días de asumir, pronuncia una frase que quedará en el recuerdo: el que apuesta al dólar pierde. Sin embargo, días más tarde, realizará una devaluación de la moneda nacional del 30%. Esto llevará a que la inflación se dispare a un 131% anual. La CGT, encabezada por Ubaldini, se vuelve la cara visible de la resistencia a la dictadura. El 7 de noviembre de 1981 organiza una multitudinaria marcha hacia la parroquia de San Cayetano bajo el lema Pan, Paz y Trabajo. Esta es la primera manifestación pública de rechazo a la dictadura militar y su política económica. El final de la dictadura se acerca. La gestión de Martínez de Hoz deja al Estado en una grave situación financiera. Durante 1982 y 1983, la dictadura intenta gestionar la crisis. Busca soluciones a corto plazo para frenar la inflación, pero no tiene éxito. En 1983, en medio de una grave crisis económica, se abre una esperanza. Se produce el ansiado regreso de la democracia. Raúl Alfonsín asume el poder y se enfrenta a un desafío: desarmar el modelo económico instaurado por los militares. Pero sus intentos son inútiles. El contexto internacional es adverso a la Argentina. Las ideas neoliberales se imponen en el mundo. Además, Alfonsín debe enfrentarse a los grupos económicos que se consolidaron en los últimos años. El final de este proceso fue la hiperinflación con la que concluyó el gobierno radical en 1989. Ese es el prólogo a la vuelta del neoliberalismo. Durante el gobierno de Carlos Menem, el mercado vuelve a tener potestad para todo. Domingo Felipe Cavallo es el ministro encargado de retomar las ideas de Martínez de Hoz. Los grupos económicos que pisaron fuerte durante la dictadura salen ganando otra vez.